Bienvenidos al podcast de El tipo de la historia, Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual en historia? Es un análisis para ver qué pasaría si los hechos históricos fueran distintos. El objetivo del experimento mental es aprender y entender la historia, considerando posibles variaciones de los relatos históricos. En el canal de YouTube del Chico de la Historia, esta serie de podcast explora esa pregunta eterna. ¿Y si yo soy Josh, un escritor para el canal de YouTube y el hijo del Chico de la Historia? Si eres fan del canal ya conoces a Lance, el Chico de la Historia. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo de mucho tiempo del Chico de la Historia, para que se una a nosotros. Si deseas apoyarnos, encuéntranos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras hablamos de lo memorable y lo que pudo ser. En el episodio 100 del podcast del History Guy, volvemos a los años 100 y al inicio de la expansión de Estados Unidos hacia las montañas rocosas, enfocándonos en los 100 de Ashley, tramperos, hombres de montaña y exploradores que se aventuraron al oeste, definiendo una era y abriendo tierras al asentamiento. ¿Cómo cambiarían las cosas si no lo hicieran? Sin más preámbulo, permítanme presentarles al chico de la historia. Hace 194 años, el 2 de junio de 1823, un grupo de tramperos en Yellowstone, Wyoming, fue atacado por indios Arikara. 15 miembros del grupo fueron asesinados. El ataque provocaría una campaña militar inútil e ineficaz, e inspiraría una escena de la película El Renacido, 2015. Pero fue aún más importante, ya que ese ataque hizo que un pequeño grupo de comerciantes de pieles estadounidenses cambiara su forma de hacer negocios, lo que transformaría la nación. La historia presenta a varias figuras del viejo oeste, comenzando con William Henry. Ashley ya se había mudado a la tierra que eventualmente se convertiría en el estado de Missouri antes de que siquiera fuera comprada para los Estados Unidos a Francia como parte del territorio de Luisiana. En el año 3, para ganar la Guerra del 12, sirvió en la milicia de Missouri y llegó a general de brigada. Usó el título de general toda su vida. Cuando Missouri se volvió estado en el 20, fue elegido su primer vicegobernador, Guillermo Enrique. Ashley, destacado empresario fronterizo, en 1822 enfocó su atención en el rentable comercio de pieles del Gran Oeste americano. Eso acababa de ser abierto por Lewis C. Clark. En el año 22, Ashley y un socio publicaron anuncios en el área de San Luis. Periódicos para jóvenes emprendedores decían que buscaban reunir 100 hombres para subir el río Missouri hasta su origen. Y ahí serían empleados por un periodo de 1, 2 o 3 años. Varios hombres se ofrecieron como voluntarios para unirse a los 100 de Ashley y las siguientes expediciones, siendo parte de la Compañía de las Montañas Rocosas. Los nombres de los participantes eran como un quién es quién. Del temprano oeste americano, Jedediah Smith, Jim Bridger, Hugh Glass, William Seidlet, Kit Carson, David Edward Jackson, Thomas Fitzpatrick. Ashley tenía una nueva idea para el comercio de pieles en Norteamérica. Eso se basaba en gran parte en una ley de 1822 aprobada por el Congreso que prohibía vender alcohol a los nativos americanos. Antes, el comercio de pieles dependía principalmente de los indígenas, quienes cazaban y trabajaban la mayoría de las pieles. Empresas como la Compañía de la Bahía de Hudson construían puestos en los ríos principales, donde comerciaban pieles con indígenas y luego las llevaban al mercado. El artículo de trueque era el alcohol, pero ahora estaba prohibido. Cuando Ashley anunció que buscaba jóvenes emprendedores en 1822, propuso un trato completamente diferente. Los hombres mismos harían la caza y la compañía les proporcionaría todas las herramientas y el equipo que necesitaran para hacerlo. A cambio, la mitad de las pieles que adquirieran iría para la compañía y la otra mitad de las pieles se vendería a la compañía, a la tarifa vigente, y ese sería el salario de los hombres. Parecía buen trato, pero los nativos americanos resentían que los anglos intentaran socavar su comercio de pieles. Y esa fue una gran parte de lo que provocó el ataque de los Arikara en el 23 ahora. Tras el ataque, hombres de la compañía, soldados estadounidenses y unos 600 Sioux enemigos de los Arikara persiguieron a los Arikara por Wyoming. Nunca los enfrentaron en batalla y Ashley supo que los Arikara volverían cuando los soldados se fueran.
La cuenca del Gran Yellowstone no sería segura para buscar pieles, así que ese ataque lo haría cambiar de estrategia otra vez. Sabía que no quería quedarse en el río Yellowstone, en territorio auricora. Al año siguiente, Ashley llevó a sus hombres allá a caballo, en lugar de estar atados a los ríos como siempre había sido el comercio de pieles. Ahora podían salir en grupos pequeños a conseguir pieles y hacer trampas. Luego se reunían una vez al año para intercambiarlas, recibir pago y obtener equipo. Antes de salir de nuevo en lo que se llamaba el sistema de rendezvous. Y eso transformó la industria. La movilidad a caballo permitió explorar grandes extensiones de tierra llenas de animales y pieles. Pero más que eso, estos jóvenes emprendedores allá afuera en la naturaleza, a caballo, harían descubrimientos en todo el oeste montañoso que abrirían el oeste a la colonización. Jim Bridger se convertiría en el primer hombre blanco en ver el Gran Lago Salado y establecería un puesto de comercio a lo largo del río Green. Eso después sería un punto clave de reabastecimiento para las caravanas en los senderos de Oregón, California y Mormón. Hoy sigue existiendo como el pequeño pueblo de Fuerte Bridger, Wyoming. En 1959, él lideró la expedición Reynolds, que exploró y cartografió cerca de 250,000 millas cuadradas en la región montañosa del oeste. Jedediah Smith lideró al primer grupo de hombres blancos que exploraría las colinas negras de Dakota del Sur. Y luego fueron hacia el oeste, convirtiéndose en los primeros ciudadanos estadounidenses en cruzar las montañas de Sierra Nevada y viajar por la costa de California hasta el territorio de Oregón. Thomas Fitzpatrick fue el explorador que guió los dos primeros trenes de carretas de inmigrantes a lo largo del sendero de Oregón hacia California y Oregón. William Sublette estableció un puesto comercial en Wyoming, que luego fue un centro de comercio, diplomacia y clave en las guerras indígenas. Luego se renombró Fuerte Laramie y hoy es un sitio histórico nacional. David Edward Jackson fue el primer hombre blanco en pasar un invierno frente a las montañas Teton. Y es por eso que ese valle mundialmente famoso, ahora conocido como Jackson Hole, lleva su nombre. John C. Fremont fue clave en la expansión al oeste de Estados Unidos. Su documentación y mapas permitieron la expansión al oeste, pero en realidad él era producto de los 100 de Ashley. Lideró 5 expediciones en las montañas del oeste. En la primera, se basó en el mapa creado por Jedediah Smith y tomó como guía a Kit Carson, uno de los jóvenes emprendedores de Ashley. En su segunda expedición, el guía principal fue Thomas Fitzpatrick. Kit Carson se uniría a él en la tercera y última expedición. Antes de la Guerra Civil, William Henry Ashley vendió su parte de la Compañía de Pieles de las Montañas Rocosas a Jedediah Smith. En el año 26, regresó a Missouri, donde sirvió 3 periodos en el Congreso de los Estados Unidos antes de postularse sin éxito para gobernador de Missouri. El comercio de pieles era peligroso, no siempre rentable y tuvo controversias. Muchos de los 100 de Ashley estuvieron implicados en el maltrato a los nativos americanos. La industria duró poco por la sobreexplotación, la disminución de animales y la competencia entre compañías. El cambio de sombreros de piel a seda en los años 30 puso fin a la existencia del hombre de montaña. En su época, los 100 de Ashley conocían el oeste montañoso mejor que cualquier angloamericano y compartieron su conocimiento del terreno y de las poblaciones nativas con fuentes gubernamentales y privadas. Sus nombres aparecen en mapas de Missouri a California, en cordilleras, bosques, ríos y pasos de montaña. Condados y ciudades llevan sus nombres porque guiaron a la nación hacia el oeste y merecen ser recordados ahora. Ahora viene la parte divertida, donde yo, el chico de la historia, y un amigo de hace mucho tiempo del chico de la historia, Brad Wagner, discutimos qué podría haber pasado si todo hubiera sido diferente. Así que creo que este es un tema realmente interesante, porque en cierto modo al principio sentí que no sabía de qué íbamos a hablar. Creo que este pequeño grupo de hombres influyó mucho en la historia. Tal vez así podamos hablar de la teoría del gran hombre. En este caso no son personas que considerarías grandes hombres en el sentido clásico, pero sí jugaron un papel extremadamente importante tanto en definir el oeste como en explorarlo. Y en explorar el oeste y poblar el oeste.
Creo que eso es probablemente lo más importante de lo que fueron responsables. Así que sí, estos no son necesariamente nombres. Quiero decir, algunos de ellos probablemente la gente ha escuchado de Jim Bridger. Supongo. O Kit Carson, que fue uno de los últimos de los 100. Pero en general, cuando piensas en, ya sabes, la teoría del gran hombre, sabes, eso es, sí, estamos hablando de, ya sabes, Hitler o FDR o algo así, o Churchill. Al final, este podría ser uno de los lugares donde más aplica, porque sabes cuántas personas podrían o estaban dispuestas a hacer lo que estos tipos hicieron. Y entonces, hasta cierto punto, quiero decir, no creo que haya probablemente una larga fila detrás de estos tipos. ¿Quiénes habrían tenido el valor de ir a hacer lo mismo? Pero quiero decir, estamos cansados. Ashley tenía 100 años, y en realidad era bastante más que eso, porque seguían, ya sabes, rotando. Y también tenías todas las otras agencias de trampeo de pieles. Así que, quiero decir, había al menos algunos, probablemente unos pocos miles de hombres que salieron e hicieron esto. Y sabes, eso sería una densidad de población bastante baja para la zona. Ellos estaban allá afuera explorando y haciendo contacto con los pueblos nativos, lo cual es importante porque alguien mencionará que ya sabes, estos son. No es que estas fueran tierras abandonadas o vacías, quiero decir. Había gente en estas tierras. Así que estas eran personas que estaban haciendo contacto con ellos. Pero quiero decir, ciertamente eran personas extraordinarias, o sea, sin duda algo especial. Quiero decir, hoy en día sería difícil encontrar personas dispuestas o capaces de asumir el tipo de riesgos que estos hombres asumieron. Y no estaba mapeado. Sí, bueno, quiero decir, los valles de los ríos tal vez estaban mapeados, pero sí, en cuanto a la verdadera comprensión de la geografía del oeste. Quiero decir, solo podían hacer tanto con Lewis y Clark, ¿verdad? Así que el descubrimiento de Korga fue un descubrimiento. Así que sí, o sea, ellos solo vagaban por el bosque para encontrarse con alguien e intercambiar pieles de castor. Sí, me fascina el contexto y el contexto de esa época y es algo que hoy en día no entendemos. Y lo más parecido que se me ocurre es que tenemos una fascinación por la última frontera, que realmente es el espacio, y eso estimula nuestra imaginación. Mira la increíble cantidad de películas, libros y cómics de ciencia ficción. Y como todos sabemos, no es extraterrestre, no estoy diciendo que fueran extraterrestres, pero son extraterrestres. Y en ese momento, el hecho de que las hazañas de Ashley y los exploradores como él sean fuentes de fama personal, son celebridades, ya sabes. Bueno, fama personal. Porque, por ejemplo, las masas llevaban el nombre de estos tipos, ya sabes. Los pasos llevaban el nombre de estos tipos, por los que luego pasaron miles de personas. Pero ya sabes, en las películas sobre el espacio y exploración, siempre son científicos, astronautas y usan alta tecnología. Quiero decir, es diferente a alguien que tiene que salir. Y ya sabes, solo vas a usar lo que cazas, solo comes lo que cazas. Eso es, en muchos sentidos, incluso más valiente que el primer hombre en Marte. Porque esto es, ya sabes, aquí no tienes contacto por radio con nadie que conozcas, y literalmente estás viviendo de lo que te da la Tierra. Sí. Sí, y sí. En muchos casos, la persona más cercana a la que podrías llamar amigo puede estar literalmente a unos 100 kilómetros. Lo ves una vez al año en el encuentro, aunque esté a millas de distancia. Sí, pero el hecho de que existieran los Penny Dreadfuls y las novelas de 10 centavos muestra algo que, ya sabes, en la era moderna. Supongo que lo más cercano que puedes decir es, sí, tal vez la fascinación que tenemos por la velocidad, por el espacio, y eso inspira la imaginación. Son las historias. Bueno, y por supuesto estas historias se volvieron legendarias. Sí, yo. La película de Hugh Glass es relativamente reciente y ganó premios de la Academia. No está claro toda la historia real de Hugh Glass y el oso, pero quiero decir, eso es, ya sabes que todavía estamos hablando de eso. Ya sabes, de ese nombre después de tanto tiempo. Sí, estas son personas verdaderamente legendarias. Esa historia puede ser inventada. Pero no se sabe qué parte de la historia es verdad porque existen muchas versiones. Pero parece que Hugh Glass sí tuvo algún tipo de enfrentamiento con el oso y logró salir de ahí arrastrándose por sí mismo. ¿Cuántas personas podrían hacer eso hoy? Debo decir que la cantidad de ataques de osos grizzly que aparecen en las historias de los hombres de montaña indica que, al parecer, los osos grizzly enojados eran algo común durante ese periodo. Parece que hay al menos 3 historias distintas con diferentes exploradores. No parece que sea la misma historia repetida con otro hombre de montaña legendario.
Bueno, o sea, parte de la historia es que estaban matando osos por su piel. O sea, parte de la razón por la que ya no vemos ciertas cosas es porque estos tipos, ya sabes, la piel era muy valiosa. Sí, seguro cazaban osos grizzly, pero no te metas con uno, menos si solo tienes un rifle de avancarga. Sí, No tienes tiempo, no hay tiempo para un segundo disparo. Deberíamos mencionarlo. Josh y yo fuimos a la Universidad de Wyoming. Cuando el equipo de fútbol americano anota un touchdown, unos hombres vestidos de montaña disparan sus mosquetes en la zona de anotación. ¿tienen un cañón? Sí, después la Guardia Nacional dispara, los tipos con mosquetes disparan, y luego la Guardia Nacional usa su cañón. En el Estadio Memorial de la Guerra, Si el equipo de fútbol fuera mejor, sería... sí, Marky, ellos saben que no deben traer mucha pólvora. Nos meteremos en problemas por eso. Es cierto, pero es mi alma mater, así que estuve ahí y puedo burlarme de ellos. Esa es la palabra. Amigo, eres valiente por ir a un partido de fútbol americano en Laramie, Wyoming, en invierno. Debes amar mucho el fútbol para ver jugar a un equipo que no es muy bueno. Condiciones de ventisca constantes. Sí, solo puedo decir que la Universidad de Colorado tiene un búfalo, Sí, lo tienen, sí. el buen viejo Ralphie. Bueno, de vuelta a las personas que hicieron posibles esas cosas. Sí, Ya nos hemos desviado, ¿verdad? al explorar esas áreas, ya sabes, Laramie y muchos de esos fuertes eran tierras que estaban explorando. Quiero decir, todos hemos vivido en esta zona, Colorado, Wyoming, Dakota del Sur, y esto es... Conocemos sus nombres, yo conozco muy bien sus nombres, porque estas son personas que... Esas son las historias históricas que tenemos por aquí. Aquí estaban, aquí las cosas tienen su nombre. Sí, el Tratado de Fuerte Laramie lo negoció uno de los 100 de Ashley. Todo esto es... Pasaron mucho tiempo en Yellowstone. Creo que pelearon en la guerra de los Ricara y tal vez en la de los Creek, en Wyoming. Se enfocaron en el camino, que es solo una parte. Está en Wyoming, Idaho y alrededores, pero yo ya pasé por ahí. Bueno, ese era más o menos el territorio que les prometieron, así que se metían en el territorio de otras personas. Y sabes, eso también es interesante, porque al mismo tiempo estaban luchando guerras con la Compañía de la Bahía de Hudson y la Compañía Central de Missouri. Sí, así que también estaban peleando por el territorio para el comercio. La pregunta es, sin los 100 de Ashley, ¿cómo sería diferente Estados Unidos? Esa es parte de la historia, en términos de contrafactuales. Es interesante porque estos tipos jugaron papeles muy importantes. Al abrir el oeste, quiero decir, hay una gran pregunta. ¿Se habría abierto el oeste si no hubiéramos tenido a Ashley o a personas como los 100 de Ashley? ¿O cómo habría evolucionado de manera diferente si ellos no hubieran estado ahí? Creo que ahí hay una discusión interesante. Ellos encontraron los pasos de montaña que permitieron el camino a California y Oregón. Quizá todos los que oyen esto, no es justo. Al menos los más jóvenes, los que nos escuchan, habrán jugado el Oregon Trail y habrán muerto de disentería en algún momento camino a Oregón. Pero quiero decir, sin el Oregon Trail, Estados Unidos es muy distinto, y si hubiera sido más difícil llegar a California en 1849, el mundo también lo sería. Y estos son los tipos que realmente hicieron posible ese viaje, que lo hicieron realizable, así que puedes empezar con ellos. La costa oeste de América no se habría poblado tan rápido sin estas personas, ya que no solo hallaron y abrieron los pasos, eran como quienes lideraron y construyeron los primeros caminos para las caravanas de carretas. Sí, ellos eran los únicos que sabían cómo atravesarlo. Esto ya era lo suficientemente peligroso, incluso si eras un hombre de montaña solitario, que probablemente era especialmente hábil y estaba preparado para pasar por ahí. Si hablamos de familias que recorrían el sendero de Oregón, avanzando lento con bueyes y carretas llenas de pertenencias, eso era casi imposible sin alguien que te guiara. Quiero decir, en un sentido simple, históricamente, estos tipos eran realmente importantes, y es difícil saber si habría habido otras personas que hubieran hecho lo mismo. Podríamos empezar con un contrafactual para decir eso. Al menos el oeste de Estados Unidos se habría poblado mucho más lentamente. Puede que no hubiera habido un impacto tan grande de la fiebre del oro en California. Si Oregón y Washington se hubieran poblado más lento, el tratado con los británicos pudo ser distinto, ya que siempre fue un territorio disputado. Es posible que el estado de Washington fuera parte de Canadá. Parte de nuestro argumento en esa discusión era que teníamos ocupación efectiva. Ya tenemos gente ahí, y si no, o si fueran menos, la compañía de la bahía de Hudson tendría más poder en la región. Eso influye.
Eso altera cómo va ese tratado y cómo van esas negociaciones. Esa zona también la ocupaban rusos y españoles. Todos peleaban por ella. Sin el Sendero de Oregón, quizá no habríamos participado en esa discusión. Si la causa es similar, deberíamos mencionarlo desde el inicio. El grupo de Ashley mantenía buenas relaciones con los nativos porque comerciaban pieles. Tuvieron conflictos y ayudaron al ejército en peleas contra los nativos. Así que si quieres hablar sobre el genocidio del oeste, estos tipos formaron parte de eso. Sin embargo, también ayudaron a tener relaciones amistosas con los nativos, que de otra forma quizá habrían sido hostiles. ¿El oeste de Estados Unidos habría sido una nación india o no se habría poblado el oeste? Entonces, eso plantea sí, de no haber poblado Estados Unidos el oeste, otra potencia europea como británicos, españoles o franceses lo habría hecho. De hecho, porque Luisiana había pertenecido a los franceses en cierto momento. Los mexicanos, a diferencia de los españoles, que eran una de las potencias presentes. Para ser justos, los españoles aprendían que ya no podían proyectar su poder por el Atlántico, aunque eso no les impidió intentarlo. Esto no está muy lejos de la crisis de Nuca, que está justo allá en la Canadá española, como ellos decían. Pero lo importante ahí fue que aprendimos que los españoles tampoco podían proyectar su poder ahí. Eso fue solo una parte de la larga decadencia. Pero ¿cuánto podían los británicos o los rusos también? Pero la costa oeste, o sea, se percibía como valiosa. Ya estaban peleando por ella. Me parece poco probable. O sea que si Estados Unidos no se hubiera movido hacia el oeste tan rápido, el único otro escenario realmente posible es que eventualmente habría sido colonizado por otra potencia europea, pero simplemente en otra dirección. Creo que el candidato más probable para un cambio en la costa oeste o una alternativa sería México, ya que en ese entonces México aún atravesaba muchas cosas en el 49. Imagina si México recibe la ganancia inesperada que es la monetaria. Si se aferran a eso, está bien, y entonces tienen... Parte de la razón por la que Estados Unidos obtiene eso es porque pudo proyectar más poder ahí que Gran Bretaña o Rusia. Estaba mucho más cerca de Washington, D.C. que Gran Bretaña, Rusia y España. Estaba más cerca de nuestros centros de poder. México no tiene esa debilidad, ¿verdad? También están bastante cerca, siguen siendo fronteras, pero potencialmente, ya sabes, podrían caminar hasta allá, cosa que ninguna de las otras personas podría decir que puede hacer. Ellos tenían asentamientos reales en el sur de la costa oeste. Que México hubiera proyectado poder hasta Washington y Oregón es otra cuestión. Eso pudo ser por la Compañía de la Bahía de Hudson y otros. Había mucha actividad británica en Canadá que pudo haber bajado. Ellos lo veían, ¿sabes? Los británicos lo veían como un posible punto de salto hacia Asia en cuanto al comercio, así que como un punto de conexión con China. Y esa es parte de la razón, o sea, ya sabes, en estas negociaciones hubo muchas versiones de cómo podría haber sido esa frontera, y muchas de ellas incluían más territorio para Inglaterra. Eso es, y eso en el mejor de los casos. Ese era el escenario real. Teníamos a mucha gente en lo que hoy es Washington y Oregón. Y así es fácil ver que si no tienes eso, que los británicos controlan, al menos hasta Puget Sound y estos lugares importantes que podrían usar para el comercio, y no creo que lo hubieran hecho. Creo que habría permanecido bastante escasamente poblado, tal vez en comparación con la llegada de Estados Unidos, pero creo que eso era lo que querían. Los nativos, los pueblos indígenas, de ninguna manera estaban unificados. O sea, en realidad, en muchos aspectos, ni siquiera eran culturalmente similares en toda el área de la región. Así que es algo así como, es difícil imaginar que sin los 100 de Ashley acabaras con un estado libre, tapón o nativo americano. Para la época de Ashley, ya se sabía que los europeos dominarían esto, ¿verdad? Si lo haces. Probablemente estás hablando de tierras bastante malas. Quiero decir, estás hablando de tierras que simplemente nadie más, si de verdad nadie más las quería. Siempre encontramos una razón para quererla, y probablemente también es cierto al revés, incluso si fueran los británicos. La pelea con los Arikara es interesante porque no fue Ashley, sino otra compañía de comercio de pieles la que los expulsó. Y simplemente no, ya sabes, los veían a todos como uno solo, así que la gente de Ashley quedó atrapada en medio de eso. Pero, ¿podrían los Arikara haber ganado la guerra de los Arikara? ¿Podrían los Creek haber ganado la guerra de los Creek? Estos diferentes conflictos en los que terminó involucrándose la gente de Ashley. Ya sabes,
¿Podrían los nativos haber ganado esas guerras y eso habría hecho una diferencia? Y creo que, a la larga, la forma en que funcionó es que, si hubieran derrotado a cualquier expedición militar que llegara en ese momento, simplemente habríamos enviado una expedición militar un poco más grande después de esa. Creo que, a la larga, probablemente íbamos a imponernos. Ya sabes, la diferencia de población era simplemente demasiado grande. Bueno, una de las cosas en las que pensé es, si no tienes los 100 de Ashley, y tenemos esto real, tenemos algo real, se dice cómo estos hombres de las montañas llegaron y conquistamos el oeste. Y tuvo mucho que ver con quiero decir, estos valientes, estos hombres individuales que eran muy buenos en lo que hacían, que eran sobrevivientes. Y si no tienes eso, y en cambio, por ejemplo, casi todo lo hace el ejército, quizá la historia del oeste se vea diferente. Y quiero decir, claro que hubo mucho ejército y muchas historias del ejército en el oeste. Si no conoces a estos hombres de montaña y similares, quizá eso cambie cómo entendemos ese periodo histórico. Podríamos reconocer más lento el valor económico del oeste. Cuando decimos que el ejército estaba afuera, las expediciones de Fremont iban siempre con los hombres de Ashley. Los guías casi siempre eran alguien de Ashley. Así que sí, no lo sé. Quiero decir, es interesante decir que el oeste era inexorable, pero eso no significa que no pudiera haberse desarrollado de manera diferente. Si hubiera sido diferente, habría sido mejor, peor o igual para los pueblos originarios. ¿Y qué significaría eso para los estados que tenemos hoy y los centros de población que existen actualmente? Quiero decir, podría ser sustancialmente diferente. Uno se pregunta si tienen tiempo extra, porque creo que eso es lo mínimo. Lo que decimos es que los nativos americanos tendrían una o varias décadas con menos incursiones. Aún así, parece que eso no será suficiente para vencer al estadounidense. Digo, el ejército estadounidense no iba a debilitarse en ese tiempo. Sin importar la situación, eventualmente habría presión para avanzar al oeste. Sí, sí. Todo el concepto del destino manifiesto creo que en este momento es algo de lo que simplemente no puedes escapar. Estaba profundamente arraigado en la cultura de Estados Unidos en ese momento. Había oposición política, quizá por eso, pero la inmigración y quienes buscaban tierras seguirían presionando hacia el oeste. Incluso cuando hablamos de lo que venía de América, Inglaterra, México, etc. Al final, la gran masa de población que buscaba tierras y que impulsaba la expansión venía de América. No había gente de Inglaterra yendo a esa parte de Canadá. Pero, ¿cómo poblamos si no hallamos rutas fáciles a la costa oeste? Quiero decir, si literalmente avanzamos solo millas al año, por el corazón del país sin, ya sabes, caminos fáciles hacia el oeste, ¿qué tanto cambiaría? ¿Tendríamos el ferrocarril transcontinental en 20 años si hubiéramos seguido ese camino? Hablaban de ir al oeste como una especie de válvula de escape para las personas que de otra manera no podrían sobrevivir en el este. Y te preguntas qué, es mucho más difícil de imaginar, pero te preguntas qué pasaría si no tuvieras eso. O sea, si no lo tuvieras. Las miles de personas que recorrían el sendero de Oregón o buscaban fortuna en California debían ir a algún lugar. Y creo que mucho de el asentamiento en el medio oeste, o supongo que lo llamamos la región de las montañas rocosas, fue de personas que originalmente estaban en el sendero de Oregón y terminaron quedándose en algún lugar en el camino. Sí. Creo que si los Auricara realmente ganan la guerra, sí pienso que, ya sabes, primero que nada, el incidente de los Auricara realmente cerró la idea de que, oye, solo vamos a tener puestos de comercio a lo largo de estos ríos. En su lugar descentralizaremos y contrataremos comerciantes de pieles en vez de comerciar directo con los nativos. Eso es lo que impulsa gran parte de la exploración y descubrimientos. Al final, estos hombres acaban guiando al ejército o a funcionarios del gobierno en distintos momentos. También hay mucho de lo que se considera la conquista de las llanuras y sus finales que ocurre durante y después de la guerra civil. Sí, después de esta guerra, cuando Estados Unidos realmente está muy bien preparado militarmente para una gran, ya sabes, para una gran campaña, básicamente hacia las llanuras. En ese momento, ya sabes, tienen suficiente equipo militar excedente para hacerlo. Incluyendo a los hombres. La gente quería ir a algún lugar y servir. Aunque el ejército disminuyó, seguía habiendo suficientes voluntarios. Y veteranos experimentados. Quiero decir, creo que en la guerra de Erika, ellos, en realidad tenían tal vez tipos con él. Y luego había algunos, quiero decir, el ejército,
Estamos hablando de un conflicto bastante pequeño en comparación con todo el conflicto de las guerras de las llanuras, porque estos son. Nunca hubo mucha gente de Ashley afuera. Sí, pero si hubieran tenido uno y se hubieran controlado, los 100 de Ashley solo serían una nota al pie en la historia, porque todos murieron. Sí, o sea, Ashley estaba con ellos y estaban sitiados. Y quiero decir, ¿qué tal si simplemente mataron a todos los Ashley ahí mismo y entonces no lo haces? Eso pudo haber terminado totalmente y cambiado absolutamente. Las personas cuyos nombres conocemos, o sea, si todos ellos hubieran sido asesinados o si Ashley hubiera muerto, entonces él nunca los recluta. O sea, tal vez algunos de ellos, ya sabes, intentan trabajar con otra compañía. Pero claro, lo más importante de Ashley fue que, debido a esta guerra, decide alejarse solo de los ríos. Empiezan a moverse por tierra y a caballo, y el sistema de encuentro fue muy importante. Si no tienes eso, cambia cómo nos movemos por el oeste. Porque hasta el sistema de Ashley colapsa por la sobrecaza de castores y el cambio de moda. Al final, solo tienes un tiempo limitado para que sea una inversión valiosa, especialmente si se retrasa y los demás siguen con el método antiguo. Tal vez no tengas el impulso de esos hombres de las montañas, pero avanzar hacia el oeste dependió en parte de ellos. Sabes, la gran competencia era Astor, ¿verdad? Él lo tenía, pero también. Sí, oh sí. Entonces, quiero decir, una de estas otras compañías ha ocupado el mismo espacio. Porque tienes razón, quiero decir, Ashley lo hizo de manera diferente a como lo hicieron ellos. Y esa es una de las razones por las que estos tipos se convirtieron no solo en comerciantes de pieles, sino en exploradores extraordinarios. Fue Juan Jacobo Astor. Sí, ese era el otro tipo. Sí. Intentaba recordar el nombre de su compañía, Compañía Americana de Pieles. Bueno, quiero decir, vaya, el mismo Ashley, y él realmente era un tipo interesante. ¿Esto podría haber ocurrido sin Ashley? Uno pensaría que sí, porque en algún momento Ashley decide que quiere postularse para gobernador, y simplemente les vende la compañía a sus empleados. Y también empezó con un socio. No sé si él era necesario, pero definitivamente fue uno de ellos. Es curioso cómo se llamaba general, aunque solo fue general de brigada en una guerra que nunca peleó, y usó ese título toda su vida. Necesito una de esas guerras, una guerra en la que peleas, pero te van a llamar general hasta el día que mueras. Pero porque fundó un puesto de comercio en Salt Lake. O sea, él mismo fue uno de esos tipos que fueron allá. ¿Cómo habría sido la relación entre el ejército y los nativos si los comerciantes de pieles hubieran estado ahí construyendo lazos? Claro, tú en guerras y eso. Parte de eso es que teníamos una ventaja, ¿sabes? Y entonces, si el ejército no tiene esa ventaja de, aunque tal vez, ya sabes, tal vez encuentran esa ventaja de otra manera, siempre contratábamos guías nativos americanos, aunque quizá eran menos confiables que otros. Bueno, o sea, de nuevo, estas tribus estaban tan fragmentadas que, ya sabes, siempre hay alguien que, ya sabes, si estás peleando con alguien, alguien tiene un enemigo. Eso, en última instancia, en última instancia. O sea, creo que esa es una de las razones por las que simplemente no hay muchas posibilidades de eso. Porque si hablas de, como quieres hablar de una nación nativoamericana que como se formó ahí, simplemente cuando realmente ves la logística de eso, o sea, nunca iban a unirse entre ellos, y vaya, los nativoamericanos lo habían intentado. Ese era todo el asunto. Eso era lo que Tecumseh estaba tratando de hacer, ¿sabes? Y no pudo lograrlo. Él fue quien más cerca estuvo de lograrlo, pero aún así no fue suficiente y es difícil. Es difícil imaginar que pudieran resolver todas sus diferencias y luego, ya sabes, enfrentarlo con un frente unido. Y si no pueden hacer eso, quiero decir, los europeos se han estado aprovechando de eso desde que empezamos a llegar aquí. Quiero decir, eso fue lo que hicieron en Perú y lo que hicieron en México cuando llegaron los españoles. Para ser justos, el método de diplomacia de hagamos que tú y él se peleen es tan antiguo como la humanidad. Eso es cierto, sí. Los nativos americanos también usaron eso contra potencias europeas. Una de las cosas en las que estaba pensando y que me pareció interesante es que si tardamos más en llegar a Oregón, más o menos en 1845, James Polk era presidente durante la negociación del tratado con Inglaterra en Oregón. Una de las razones por las que no presionó por el 54-40 fue porque ya se estaba metiendo en una guerra con México, y él no creía que pudiéramos pelear la guerra con Inglaterra al mismo tiempo. Así que parte de mí se pregunta si no tenemos gente ahí, y él no quiere pelear con Inglaterra. Quiero decir, tal vez eso signifique que está feliz de firmar un tratado que ceda Oregón. Por otro lado, si ves un lugar donde él quiere tanto México como Oregón,
Él ve que no podrá conseguir Oregón por tratado, ya que no tenemos gente ahí, y siente que solo podrá obtenerlo con una guerra. Quiero decir, tal vez él elija pelear en Oregón en vez de Texas. En vez de Texas. No sabes cuál de esas es más probable, pero sería interesante ver si peleamos contra los ingleses, ya sabes, si peleamos contra los británicos en Oregón, ¿eh? Extender nuestra frontera al paralelo 44 en lugar del 49 como es actualmente. Renunciamos a parte de México en el futuro, cambiando totalmente el suroeste. El Tratado de Guadalupe Hidalgo cedió mucha tierra. Si no ganamos esa guerra, ¿eventualmente la habríamos tomado de todos modos? Creo que hay muchas posibilidades de decir que la habríamos tomado de todos modos. Si luchamos esa guerra, después de 65. ¿Tomamos más de México? ¿Por todo México? Sí. Porque parte de la razón por la que no tomamos más de lo que tomamos, que ya era una cantidad enorme, fue específicamente porque liberamos a los políticos. Y los estados libres no querían agregar más estados esclavistas, y cualquier estado que estuviera en México iba a ser un posible estado esclavista. Por eso no tomamos Sonora ni todo el norte de México. Si no hay algo que detenga a la gente, simplemente seguimos la guerra. La guerra civil ha terminado. Tenemos un ejército enorme y México está en medio de una guerra civil. sí. Quiero decir, ciertamente Estados Unidos tenía la capacidad de conquistar todo México en ese momento. No teníamos la voluntad, luego queríamos más guerra. Después de eso, ya sabes, de alguna manera apoyamos tácitamente a Juárez. Quiero decir, es un punto válido. Si no tomamos México en los 40, México obtiene su oro en 1849 de repente. Esa es una tierra muy valiosa para nosotros y para México. Incluso si ese oro les ayuda un poco, es difícil imaginar que elimine toda su inestabilidad. Probablemente todavía estaríamos en una buena posición y, ya sabes, tendríamos una motivación bastante grande. Bueno, y si no hemos derrotado a Santana en el Álamo, ya sabes que en San Jacinto Santa Anna sigue siendo el emperador. Sabía cómo usar ese oro. Era lo mejor que tenía. Probablemente no lo habría usado para volver México más estable. Pero pude ser emperador 4 veces más. Si no peleamos la guerra con México ni enviamos población a Oregón, quizá no habría ocurrido la guerra con México. Ese es un concepto interesante. Podría cambiar las fronteras, pero también cómo y cuándo ocurrieron las cosas. Estaríamos hablando de una historia muy diferente de la expansión hacia el oeste. Sí, cualquier cosa sin el centenar de Ashley será una historia distinta del oeste. Una manera diferente de colonizar, quizá no como realmente ocurrió, que era gente, miles y miles de personas yendo por los caminos hacia el oeste, y luego, de alguna manera, llenando los espacios después de eso. La frontera avanzó así por un tiempo. Esto es un podcast, así que no pueden ver cómo muevo las manos. Había población en la costa oeste y en el este, y luego, de alguna manera, llenamos el centro, y quizá podríamos haber crecido de una manera diferente, sin exploración, mapas ni la búsqueda de pasos y agua. No sería posible realizar ese viaje por el país. Las relaciones con los nativos americanos facilitaron el proceso en el oeste. Tienes razón, sin los 100 de Ashley, el oeste. Quiero decir, ya sea que el resultado sea diferente, que los Estados Unidos sean diferentes a como se ven hoy, o, ya sabes, que tengamos fronteras diferentes. Sin el hombre de Ashley, habría sido diferente, lo cual es extraordinario. Iba a decir que creo que uno de los posibles resultados es que un ejército estadounidense comience a avanzar hacia el oeste, así como potencialmente hacia el este desde la costa oeste. Y está dirigido no por expertos, sino por designados políticos sin los guías que realmente tienen conocimiento del área. Y entonces obtiene resultados cada vez más sangrientos. Creo que definitivamente hay. Políticamente incompetente. Adelante. Creo que los conflictos con la población nativa pudieron ser peores sin la gente de Ashley. Sin la capacidad de entender los idiomas y tener relaciones, etc. No creo que puedas garantizar eso, pero es posible que los resultados para la población nativa americana hubieran sido peores sin ellos. Las relaciones se han construido con los hombres de la montaña y los 100. Sí. Por la experiencia de Kit Carson con los Navajo. ¿Qué ocurre si ningún general comprende esto ni puede ser pacificador? En su lugar, una unidad del ejército de Estados Unidos es aniquilada, por lo que deciden enviar decenas de miles en vez de unos pocos miles.
y con los gritos de venganza sobre la venganza contra los navajos, venganza contra los apaches, venganza contra los comanches. Sí, podrían acabar con esos pueblos por completo, pero nosotros los eliminamos más. Eso realmente altera cómo se ve el oeste, porque, por supuesto, esas personas han seguido teniendo un gran impacto en esos estados, lo que hoy son estados, y en las culturas de esos estados. Nuevo México y Arizona tienen bastante influencia de los navajos y de los hopis, y de todas estas diversas tribus que han vivido ahí, por supuesto, mucho más tiempo que los europeos. Es difícil debatirlo ya que realmente no hay un lado en eso. Eso no es trágico históricamente, pero si hablamos desde una perspectiva histórica, ciertamente es posible. Sí, causamos mucho más daño, es mucho más difícil de ver. Es otra versión de la historia donde cambias la versión. Ashley, 100, Ashley, y es mejor para ellos. Sí, creo que es más difícil de ver. Trato de imaginar cómo habría sido mejor, salvo que los 100 de Ashley no fueran al oeste. Si no tenemos personas dando un valor económico al oeste, haciendo posible ir al oeste, tal vez la expansión hacia el oeste se detenga en Kansas, y las montañas simplemente no valgan la pena. Bueno, e incluso si decidimos reclamarlo. Quiero decir, tal vez si no vemos, ya sabes, solo porque las fronteras están en el mapa, tal vez, ya sabes, los nativos americanos tendrían mucha más libertad ahí. Quizá valoramos más cosas como el Tratado de Fort Laramie, aunque no es en particular. Ellos tienen más autonomía porque no vemos esa tierra como valiosa. Y si realmente cumplimos el compromiso legal que hicimos en el Tratado de Fort Laramie, quizá aún exista un gran territorio indígena del Tratado de Fort Laramie, que abarca el oeste de Dakota del Sur y gran parte de Wyoming. Eso podría ser una nación autónoma hoy, o algo semi o más autónomo. Pero eso, o sea, eso sí se siente como el mejor escenario. Es difícil imaginar una nación completamente autónoma, aunque sea solo por el destino manifiesto. Parece que reclamaremos esa tierra. No, siempre funciona, incluso cuando prometes la tierra y luego tienes más. Llegan más colonos, y cuando los colonos llegan, eso causa tensión, y hay una pelea, y el ejército siempre apoya a los colonos. Y luego simplemente sigues avanzando. Quiero decir, hubo muchas veces que firmamos tratados. Quiero decir, antes de los 100 de Ashley, que firmamos tratados, y luego decidimos que firmamos tratados. Y digo, esto también es interesante, porque ellos eran responsables. Los 100 de Ashley fueron responsables de un paso más rápido hacia California. También quiero decir que reconoceríamos el valor de 1840 con el descubrimiento de oro, así que sin los 100 de Ashley y sin esos pasos, ¿habríamos tomado Panamá? Hubo un momento en que hablábamos de eso, y teníamos filibusteros que iban a tomar Nicaragua o Panamá para tener una ruta, ya sabes, una ruta de barcos de vapor que nos permitiera llegar a California, así que si no tuviéramos rutas más rápidas en el continente. Porque ya teníamos mucha presión, ya. O sea, esencialmente, ya sabes, estábamos haciendo mucho allá en Panamá y cosas así. Pero tomamos una parte de Centroamérica que vaya de costa a costa para facilitar mejor el viaje a California. Porque no tenemos la ruta terrestre. Sí, bueno, y ese es un buen punto, porque en muchos sentidos era más fácil viajar por mar. El problema era que para llegar a California había que cruzar Centroamérica, que no controlábamos y no era tan seguro como uno quisiera, o debías rodear Sudamérica. Eso era muy peligroso. Por eso nosotros, sí, incluso en los años 60 éramos nosotros. Éramos los responsables. Crucé Panamá porque la mayoría que se movía eran estadounidenses en el 49. Pero, ¿debimos ser más agresivos para tomar el control político? ¿Podrían Panamá o Nicaragua ser hoy un estado de Estados Unidos si la gente de Ashley no hubiera encontrado los pasos? Ya no recuerdo quién fue. Uno de ellos en realidad está particularmente asociado con el pasado. Llegaron a California por la ruta del 49. Ese era el camino de menor resistencia y al final seguía habiendo gente viajando por esa ruta en Panamá. Así que si el camino de menor resistencia no es mover a la gente por tierra, lo cual todavía tomaba muchísimo tiempo porque es muy difícil moverse por ahí sin caminos. Especialmente si querías llevar algo contigo, entonces tal vez sí lo hagamos. O sea, tal vez simplemente digamos, está bien, vamos a tomar una parte de esto. Realmente no veo ninguna razón por la que algo que estuviera pasando en Centroamérica pudiera detenernos si realmente quisiéramos. Sí, no había nada lo suficientemente político ni lo suficientemente seguro allá abajo que no hubiéramos podido tomar si realmente hubiéramos querido.
Sí, quizá no fue tan amistoso ni pacífico, pudo haber algo de violencia, pero creo que lo habríamos mantenido. Eso era cierto en todo el oeste, que no siempre era pacífico. Obligamos a Panamá a aceptar un tratado ahí. Entonces, o sea, es una idea interesante porque había filibusteros. Había estos tipos que simplemente se levantaban con grupos armados e iban allá. Y creo que es posible que sin los 100 de Ashley podríamos haber sido más activos en Centroamérica o incluso en México. Vimos otro valor en esa tierra. Si no creyéramos posible cruzar el gran centro del país, el desierto americano, así lo llamamos, Aunque no creyéramos poder cruzarlo rápido, ¿verdad? Quiero decir, incluso si decimos que sí se puede, debemos prepararnos y buscar gente que resuelva los pasos. Si eso te tomará años, podría ser más fácil. Sabemos cruzar México, Nicaragua o Panamá, eso ya lo dominamos. Es difícil verlo, pese a los argumentos entre estados esclavistas y libres, que era si íbamos a expandirnos, y al final se reducía mucho a que los estados libres no querían expandirse tanto porque parecía que eso beneficiaría más a los estados esclavistas. Creo que esto lo habría superado. Sí, otra posibilidad es que si hay una influencia política significativa de los indios de las llanuras en el área por donde pasaba el ferrocarril transcontinental, entonces todo el ferrocarril transcontinental, no ocurre el periodo político tal vez en uno posterior. o ocurre antes, porque no tenemos dos pasos, y entonces, ya sabes, porque no tenemos una ruta terrestre, porque ya sabes, podríamos haber estado construyendo el ferrocarril transcontinental. En los años 30 no lográbamos acordar las rutas y teníamos un imperativo distinto. Si es que, ya sabes, tenemos que tener una, porque es la única manera, ya sabes, tal vez elegimos, o sea, ya sabes, tal vez. Entonces elegimos una ruta más al sur, y tal vez no la ruta del sur como ellos la argumentaron, pero algo que era mucho más al sur. Porque, o sea, casi todo lo que era político en ese periodo de alguna manera se reducía a discusiones entre estados libres y estados esclavistas. Entonces eso es cierto para los ferrocarriles, pero si tú, ya sabes, si eres de los que dicen tenemos que llegar a California, va a ser mucho más fácil hacerlo más al sur, donde no tenemos que lidiar con las llanuras. Indios, claro, también había muchos nativos americanos para pelear contigo, especialmente si construías por Arizona o la ruta sur. Como esperaba, también estaban los apaches y comanches abajo, no es que lo permitieran. Sí, de hecho, ¿quién fue? Sí, Debedia Smith fue asesinado por los Comanches, ¿verdad? Uno de los 100 de Ashley llegó al sur y fue asesinado por los Comanches, mostrando que no solo estaban en Wyoming, sino también más al oeste. No había tierras sin habitantes. Los comanches y apaches, por supuesto, son bien conocidos. La batalla de Adobe Walls ocurre después de la Guerra Civil estadounidense, así que ciertamente hay inestabilidad en la zona. Eso no es propicio para tener un ferrocarril transcontinental sin protección. Si seguimos otra de las líneas de historia alternativa donde Estados Unidos decide que va a conquistar México, sin embargo, esa ruta del sur podría parecer más atractiva. Sí, en ese momento se convierte en la ruta central, ¿verdad? ¿Qué es lo más atractivo en México? Está más o menos en medio. Y sí, y en ese punto, si somos más activos en Arizona, Nuevo México, encontramos las reservas de oro y plata en el suroeste de Estados Unidos. Probablemente no del todo. Si básicamente encontramos una ruta justo alrededor de las llanuras y las montañas, estamos rodeando las montañas rocosas. Básicamente eso significa eso. Quiero decir, una de las formas en que nos establecimos, nos establecimos casi en todo ese territorio, así fue como nos establecimos. Kansas fue por el ferrocarril y que nosotros, donde construimos estos asentamientos a lo largo del ferrocarril, si no hacemos un ferrocarril ahí, me refiero a Wyoming, es decir, Cheyenne. Cheyenne existe gracias al ferrocarril que pasa por ahí. Esa es la razón de la ciudad. No hay muchas ciudades. Muchísimos lugares. Y si no construyes eso, entonces las ciudades no crecen. Y esto podría ser para un área que ya es de las menos pobladas en Estados Unidos. ¿Cuánto hay que empujar eso para que casi sea un área silvestre hoy en día? Esto pudo generar en Europa la idea de que América no es la frontera que desean visitar. Quizá deberíamos ir a otro lugar, como por ejemplo Australia o África.
Sí, entonces, ¿sabes si de repente hay una población de masas pobres y oprimidas que terminan no en Ellis Island, sino que deciden eso? Quizá esa frontera en Sudáfrica sería un lugar menos inseguro y con mayor oportunidad de fortuna. Es difícil imaginar cómo eso podría cambiar el carácter, la población y la cultura de Estados Unidos, pero sí es un gran factor. Y una de las razones por las que la gente venía de Europa era porque teníamos esta idea de que era una tierra bastante segura y que era fácil conseguir tierras. Y si no tenemos eso mismo, Sí. ¿Qué pasa si esas oleadas de personas que estaban saliendo de Europa en ese momento van a otro lugar en vez de venir aquí? Porque no tenemos eso. Quiero decir, esa es una, ya sabes, es una pregunta interesante, podría decir. Y eso podría cambiar drásticamente. Podría haber sido Canadá también, pero igual de fácil pudo haber sido Sudamérica o África. Y eso cambiaría drásticamente. Sabes, hablando de la cultura, gran parte de la visión estadounidense sobre la cultura de frontera proviene de la idea de hombres de montaña autosuficientes. La cultura de las armas y el individuo rudo hacen que el mundo nos vea como extraños por nuestras creencias. Quiero decir, ya sabes, obviamente eso no es exclusivo de los 100 de Ashley o de los hombres de montaña, pero es una gran parte de eso. Aún recordamos nuestra época de frontera más que la mayoría de Europa y la idea de tener que estar armado. Si tienes una granja, debes estar armado. Es parte de la agricultura y ganadería. A veces tendrás que disparar a un coyote. Me pregunto si, sin los 100 de Ashley, Estados Unidos tendría una actitud más europea. Las cosas que distinguen a Estados Unidos, como el individualismo y quizá el chauvinismo, aunque no sé si eso sea justo. Sobre todo nuestro apego a las armas, algo difícil de admitir, ya que estaba ligado a la revolución y a la idea del minutero y similares. Pero quiero decir, ¿cuánto de la cultura, de lo que hace a Estados Unidos, especialmente la forma en que el resto del mundo nos ve, es lo que hace a Estados Unidos diferente? Gracias a estos hombres de las montañas, si no los tuviéramos, seríamos personas diferentes. bueno, y ciertamente eso altera la idea del viejo oeste con vaqueros y todo eso, rancheros y todas esas cosas. Eso depende de estos hombres de las montañas, precursores de eso. Mucha de la cultura de armas en Estados Unidos viene de ahí. Todo eso dependía originalmente de que estos hombres de las montañas pasaran por ahí. Los niños juegan seguido a vaqueros e indios por una razón. Lo de vaqueros e indios aún existe, no sé. Bueno, supongo, no lo sé. Yo jugaba eso cuando era niño. Me pregunto, ¿vaqueros e indios y policías y ladrones? Me pregunto si esos todavía existen. Eso fue un recuerdo de un episodio anterior donde hablamos de Teddy Roosevelt, cuya ideología permea la cultura del oeste. Oh, cielos, sí. Y esas imágenes, el individualista rudo, él creo que más que nadie pudo aprovechar eso y convertirlo en retórica. Y no me refiero a la retórica en el mal sentido, me refiero a la retórica en el sentido clásico de crear todo un etos alrededor de eso. ¿Cómo obtienes a Teddy Roosevelt sin el oeste como lo conocemos, sin él, viniendo a Dakota del Sur? A los ranchos y Montana. En realidad era Dakota del Norte. Esa no es la Dakota correcta, pero fue algo formativo. ¿Cómo se vuelve más remoto que Dakota del Sur? Solo tienes que ir un poco más al norte. Está bien cortarlo. Comenzó la Gran Guerra de Dakota del 25. Brad vive en Dakota del Sur. Así que tenemos que saber que Dakota del Norte sigue siendo el salvaje oeste indómito. Todavía está ocupada por salvajes. Cuando tengan internet allá arriba, sabrán que nos burlamos de ellos. Quizás la pregunta más grande, y la que aún no hemos abordado, es si no poblamos esa sección del país. Quizás lo que pasa es que comience el gran imperio de Sasquatch. Absolutamente. Iba a mencionar que este es el lugar más squatchy que puedas encontrar. El estado independiente es Sasquatchia. Y también todo Montana, Wyoming y las Dakotas. No hay rivalidad entre Dakota del Norte y Dakota del Sur, todo eso es Sasquatchia. Me decepcionó no hallar un evento real donde los 100 de Ashley se toparan con Sasquatch, aunque hay muchas historias así en el oeste, incluso una con Teddy Roosevelt. Pero claro, nunca estamos realmente seguros. Si Hugh Glass realmente estaba peleando con un oso, Tal vez lo apuñaló. Esto es cierto.
Tal vez estaba luchando con el Sasquatch. Y eso es, quiero decir, eso es una historia plausible. Y creo que necesitamos ver esa película. Creo que tal vez así fue como Hugh Glass sobrevivió. Así es, tal vez fue un oso, pero fue el Sasquatch quien lo salvó. Y por supuesto, él no pudo. Tuvo que inventar la historia de que se arrastró todo el camino porque necesitaba proteger a sus amigos. De todos los episodios, este es el más abiertamente sobre el Sasquatch, ¿verdad? Realmente cierto. No hay nada que sea... El punto caliente está en Idaho, Oregón y Washington. Si no tenemos el sendero de Oregón, hoy podría haber más Sasquatch y hasta una población Squatch políticamente activa. Creo que así se ve nuestra Sasquatchia. Debido al hecho de que los pueblos civilizados y sus armas de fuego ruidosas, estruendosas, llenas de fuego y humo no aparecen. Eso, una cultura de indios de las llanuras o del norte de las llanuras mucho más amigable, más amante de la naturaleza y natural. Acercarse al Sasquatch en su momento de necesidad y así el noble Sasquatch. Literalmente no hay una aldea unificada. Nación americana, es decir, el oeste de Montana, Idaho, Washington y Oregón, que está gobernada por los Sasquatches. Es justo decir, dado dónde se supone que los Sasquatch realmente están hoy en día, aunque igual buscan a pie grande en cualquier parte del país. Que estos pasos a través de la sierra ciertamente impactaron en gran medida lo que se consideraría el hábitat principal de los Sasquatches. Y por lo tanto, sin duda podrías argumentar, al parecer, los nativos ya habían hecho las paces con Sasquatchia. Así es seguro decir que sin los 100 de Ashley, eso podría haber sido un gran beneficio para la población de Sasquatches. Y su, ya sabes, territorio, no estoy seguro exactamente de cómo dirías eso. Si realmente estarían defendiendo territorio, tal vez solo hábitat. Supongo. Depende exactamente de qué es un Sasquatch, lo cual desafortunadamente no estamos 100% seguros. ¿Tienen territorio? ¿Tienen un hábitat? Pero, o sea, la fiebre del oro de Ashley no pudo haber sido buena para los Sasquatches en la forma en que trajo población a las áreas que eran habitadas por ellos. Aunque hablamos de eso, son simios grandes y tímidos o algo similar. Bueno, especialmente si esto simplemente es un animal salvaje con un hábitat. Entonces, esto es de Ashley. Si tuvo mucho que ver con, ya sabes, la población de ese hábitat, que podría haberse vuelto muy hostil para, ya sabes, un simio de montaña de gran alcance. Sí, ahora voy a agregar, regresando esto hacia un pensamiento serio que de repente se me ocurrió después de nuestro desvío fantasioso hacia Sasquatchia. Existe una posibilidad muy real de que la guerra civil se vea muy diferente, la guerra civil estadounidense. Parece que tal vez ocurre mucho antes, tal vez ocurre un poco después, quizás. Las tribus indígenas juegan un papel mucho más importante y porque la Confederación realmente intentó acercarse a las diferentes tribus indígenas en la parte sur de los estados indígenas. Y sí tuvieron algo de éxito. Esas tribus son más militares y tienen mayor capacidad militar porque son más numerosos o están en un área que anteriormente fue conquistada por los Estados Unidos, como la anexión de los Estados Unidos de México. En los años 40, la Confederación tiene muchas más posibilidades de ganar porque una gran parte de México en realidad es parte de la Confederación. Si pudieran hacerlo. Porque una de las razones, ya sabes, por las que el oeste, el lejano oeste, era una sección bastante menor, era que simplemente no había tropas allá. Pero si tienes más de México, tal vez sí las tengas. Si el sur hubiera hecho esfuerzos serios, el norte habría tenido que responder y habría sido difícil. Si el sur tuviera esencialmente estos estados mexicanos como base, habría sido más difícil para el norte. Quiero decir, el norte habría sido el que encontraría difícil llevar fuerzas militares allá. Pero habría sido un problema serio si realmente hubiera fuerzas confederadas importantes que pudieran tomar el territorio de Arizona. Puede impactar de varias formas. La bandera de Nevada dice, nacido en batalla, porque se volvió estado durante la guerra civil por su plata, no por una batalla en Nevada. Si no hubieras llenado el oeste como lo hicieron los 100 de Ashley,
La Unión no tendría la plata de Nevada. Eso pudo haber cambiado la guerra, pero el conflicto. El mayor problema con Lincoln no era ser abolicionista, porque no lo era. Él se oponía a expandir la esclavitud al oeste, ¿cierto? Entonces, si no tienes eso, si no estamos hablando de crear nuevos territorios en Arizona, Nuevo México y California, si no existe la expansión hacia el oeste, tampoco surge el principal problema que causó la secesión. O tal vez lo pospones después de la presidencia de Lincoln, en los años 1860 o 1870. Quizá hay un punto, ya que algunos argumentan que la esclavitud iba a desaparecer sola, y no era necesaria una guerra civil para acabar con ella. Si la guerra civil se retrasa 10 o 20 años, quizá nunca ocurra. Y si no tenemos la cuestión de la expansión hacia el oeste, y si eso es libre o esclavo, tal vez sí evitamos la guerra civil. Quizás si peleamos la guerra civil sea distinto. Si no tuviéramos territorios como La Plata en Colorado y Nevada, eso habría perjudicado a la Unión. Pero quizá evitamos la guerra civil por completo, si no discutimos si el oeste es libre o esclavo. Si una gran parte del oro de California termina en las arcas confederadas durante ese tiempo y pueden comprar algunos activos navales adicionales, quizás logren que el bloqueo de la Unión sea menos efectivo. Entonces la Confederación aguanta lo suficiente como para que las fuerzas de la Unión y los estados de la Unión simplemente se cansen de la guerra continua, que terminamos con los Estados Confederados y una Unión Estados de América o Estados Unidos. Separar al sur fue clave en la estrategia de la Unión contra el Sur cuando hablábamos de eso. Había fuerzas de la Unión en Texas para evitar que recibieran suministros desde México, básicamente, y si eso no es efectivo, eso ciertamente podría. Quiero decir, no sé si habrían tenido que extender su capacidad de combate por tanto tiempo. Ciertamente hubo momentos en los que la idea de que el norte negociara la paz surgió, porque ya estábamos hartos de pelear, y no parece que podamos ganar de todos modos, tampoco parece que ellos puedan ganar. Eso parece algo realista. Estamos hablando de eso, o sea, lo hablamos antes. ¿Qué pasa si España obtiene esos recursos? Gran parte del crecimiento de Estados Unidos está en el sur de California, no solo por la fiebre del oro, sino también por el petróleo, que fue nuestra principal fuente durante mucho tiempo. Si los 100 de Ashley no nos dan buen paso por Sierra Nevada, así terminará el sur de California, ya sea en manos de la Confederación, México, británicos o rusos, aunque esto último es menos probable. Simplemente no tener ese oro ni ese petróleo. Seguramente eso podría haber cambiado la guerra civil, ¿no? Seguramente eso podría haber cambiado, quiero decir, esta idea de la riqueza de América y nuestra gran riqueza de recursos y riqueza material. Quizá no nos industrializamos igual sin el petróleo de California. Quizás seamos una nación muy distinta y con menos recursos materiales. Muchos dicen que Estados Unidos es el país más rico, lo cual no es del todo cierto, pero en parte sí. Nuestro estilo de vida sería distinto, porque ese oro fue fundamental para el desarrollo a mediados de siglo, y el petróleo fue fundamental para el desarrollo a finales de siglo y en el siglo XX. Así que supongo que cuando empezamos a especular, ¿qué hubiera pasado si los confederados hubieran tomado Texas? Eso realmente es bastante importante, o si hubieran tomado California. La verdadera pregunta es, si alguien hubiera tomado California, ¿qué tan diferente sería Estados Unidos? Muchos piensan que el petróleo de EU viene solo de Texas, pero no es así. Sí, fue uno de los principales productores durante mucho tiempo, pero creo que al menos sigue estando entre los primeros en cuanto a producción de petróleo. Y lo fue. O sea, al principio, supongo que el primer pozo estuvo en Pensilvania, ¿verdad? Pero al principio California era por mucho el mayor productor. Eso fue una parte enorme del crecimiento y desarrollo de Estados Unidos. Es difícil imaginar... Marroquí, ¿verdad? Ese era California. Es difícil pensar que los indios marroquíes pudieran aprovechar sus ventajas económicas. En realidad, si los españoles, quiero decir, ellos ya estaban ahí antes que nosotros y ya estaban construyendo ciudades y cosas así. Es genial cuando hablamos de esas cosas. Eso es genial. Creo que la gente conoce nombres como Napoleón, pero no creo que la gente conozca nombres como William Sublette o Jedediah Smith o Jim Beckworth, tal vez Jim Bridger, tal vez no. Interesante hablar de la teoría del gran hombre con nombres poco conocidos. ¿Cuántos vieron El Renacido sin saber quién era Hugh Glass? Estos nombres pertenecen a personas importantes y se usan para picos, pasos, ríos y lagos.
Es interesante al hablar del gran hombre, porque yo diría que la gran mayoría de la población estadounidense, e incluso de la población mundial, no conoce estos nombres en absoluto. Y eso te hace preguntarte cuántas personas más, especialmente considerando cuánto se ha explorado el mundo con el tiempo, te hace preguntarte cuántas otras personas hubo que tuvieron el valor de lanzarse. Tomar un caballo y un arma e irse al desierto para intentar algo con eso. Y de hecho, esa es la razón por la que incluso hay civilización ahí, donde la hay hoy en día. ¿Y cuántos de esos nombres no conocemos? Hubo muchos hombres extraordinarios que tal vez individualmente fueron más importantes para el curso de los acontecimientos que un Napoleón o un Hitler. Algunos habrían estado a la altura de esa ocasión. De cualquier manera, quizá existieron hombres aún más grandes que los que hoy consideramos grandes. Y ni siquiera recordamos sus nombres, com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcasts cada 2 semanas.